Y el pulso venoso, ¿qué tiene que ver con eso? La onda es debido a la contracción de los vínculos un poco grande, la onda más grande de ese centro. Entonces, para el pulso de onda es la sangre la ejecta al lado superior y del lado superior la ejecta a la yugular interna. Ahí está, la onda alta, grande. ¿Qué dice en la segunda parte? Conclusiones. Primero el concepto de qué dice después agarré el concepto de pulso venoso, después agarré el concepto de qué son la A, qué son la C, qué son la B, qué son la X, qué son la Y, y qué significa cada una de esas. La otra pregunta que hago es, el paciente con fibrilación auricular, ¿cómo está la onda de crecida? Por definición, ¿qué cosa es la onda previa con contracción de la otra? Y si es contracción anterior es polarización. Y si en la fibrilación auricular no tengo despolarización auricular, no voy a tener esa onda de ondas. Ahora el aleteo, el glúteo, la fibrilación auricular, pero no voy a coger una onda previa. ¿Por qué fallé? Porque no tenía claro los conceptos. Y los jóvenes, esmérense, muchachos. Todo se puede. Ahora, hacer gasto cardíaco y retorno venoso. Ahí que dice un fenómeno eléctrico, que hablamos por tomativo, y el entonces, ¿qué meterse en ese grado? Un fenómeno eléctrico va a generar un proceso mecánico. Con ese proceso mecánico, ¿qué cosa va a generar? Presiones. ¿Y qué depositó en el corazón en la diástole? Volúmenes. Esos fenómenos mecánicos, ¿en qué se van a traducir? El fenómeno volumétrico. Entonces, esa es la secuencia. Tengo paro cardíaco. No de neuroelectrónico, no de neurométrico, no hay circulación de sangre. ¿Qué cosa es volumen minuto o gasto cardíaco? No sé. Volumen minuto, en el mismo enunciado está o gasto volumen minuto. ¿Cantidad de sangre qué? Volumen, cantidad de sangre, pero de sangre que el corazón expulsa un minuto. Entonces, en la misma palabra volumen minuto ya está la definición. No tengo que hacer mucho esfuerzo para captar esto. Volumen, hablando de sangre, ¿sí? Que el corazón expulsa un minuto, volumen minuto. O gasto cardíaco, cantidad de sangre que el corazón expulsa un minuto. Y si yo le diría cantidad de sangre que pasa por la aorta en un minuto, también estoy diciendo lo mismo. O si dijera cantidad de sangre que recibe el aurículo izquierdo o derecho en un minuto, también estoy diciendo lo mismo. Ahí tengo que aplicar qué cosa. Una de las leyes y la ley de continuidad. ¿De qué sale ese gasto cardíaco o volumen minuto? De multiplicar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Ahí se van a dar cuenta cómo de concepto el concepto de saltando. Ahí que tengo que tener dominado el concepto de volumen sistólico. ¿Qué volumen sistólico? La cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Por la frecuencia cardíaca, es el número de veces que el corazón late en un minuto. Multiplico el volumen sistólico, generalmente 70 centímetros, con una frecuencia de 70, son 4.900, redondeo de 5 litros por minuto. Entonces, ese es el gasto cardíaco o volumen minuto. Ahora, el gasto cardíaco es el motor principal de la circulación. No hay nada que ver. Ahí tengo un ventrículo, tengo el ventrículo, se izquierdo por la pared de que está, aquí tengo la válvula, la aorta y las arterias que están en la parte distales. Dice, las arterias son elásticas, se dejan en la válvula. Asegura, por esta propiedad de ser elásticas, asegura un aporte continuo a los capilares debido a la elasticidad de las paredes de los vasos y la resistencia que ofrecen las arterias. El flujo sanguíneo es continuo o es discontinuo.
Dicen jóvenes. Continúe conmigo. Y que a lo mejor es momento de equivocarse. Creo que se equivoca en el examen. Continúe, no es continúe. Fíjense, bueno, no es un poco, voy a dar la vuelta a lo mismo, es de trabajo. Pero entiende que yo quiero conmigo, bueno, entonces yo no voy a dar cuenta, esto va a ser lo que hace, sabiendo que no ustedes se han dado cuenta, trabajo, si no tengo que tirar en casa, pues ya, creo que no, tengo que resolver mi escrito. No entiende que yo dijera conmigo, sus compañeros no han dicho conmigo, yo asumo la autoridad de ellos. No es la manera de reflexionar. Si un asisto y una de esto, el asisto de esa y una de esto que lo que es un grupo. Si esto es ya te lo pero doctor, ¿por qué te he escrito que es un grupo continuo? Gracias a que a esta propiedad de las propiedades, el grupo se vuelve continuo hacia los capilares debido a dos condiciones: la gran elasticidad del vaso sanguíneo, ¿sí?, y la resistencia que estoy teniendo aquí en las anteriores. Eso me asegura la continuidad del grupo. ¿Y cómo es eso, doctor? Porque cuando este tiene el sístole, es lógico, la sangre va a transcurrir. Pero cuando está en diástole, la aorta se ha bombado de tal manera que cuando está en diástole, la sangre sigue inyectándose en este sitio. ¿Por qué? Porque la arteria empieza a recuperar su posición normal. Si no veamos, ahí está el sístole, ¿verdad? La sangre se está inyectando del ventrículo hacia la aorta. Sigue en sístole, sigue más en sístole, mientras tanto el flujo está continuo, está pasando las anteriores, sigue. Ahora que viene el ventrículo que el ventrículo entra en diástole, por lo tanto ya no hay, yo diría, doctor, ya no hay flujo. Ya no, antes de aquí el flujo lo explicaba porque había de aquí para allá. Pero ahora, ¿qué pasa? Aquí ya no hay, ya me cerró, el flujo debería volverse discontinuo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo está la aorta? ¿Sí? Entonces la aorta empezaría, el flujo ventricular empezaría a actuar como un segundo corazón, que empieza a impulsar la sangre hacia las anteriores. Eso le da el carácter de continuidad. Y ahí veo el dibujo, como para primaria. ¿Sí? Eso me asegura la continuidad del flujo sanguíneo. Y le sugiero otra vez, o sea, no sé si ¿no? Hay una distinta manera de tratar un estudio, por eso es más que programa. Bueno, yo no sé si tengo que dedicar. No puedo resumir escrito así, me acuerdo muy poco. Pero cuando lo hago en dibujito, basta que recuerde la política de dibujo y se viene toda la memoria. Entonces ya tenemos la razón por qué el grupo es continuo, ¿verdad? Entonces, esas arterias, ya pasamos a otra parte, lado arterial, lado venoso. El lado arterial, ¿por qué se caracteriza? Son vasos de alta resistencia. Vimos las primeras clases, ¿cuánto volumen sanguíneo había en el lado aórtico? Ustedes ya tienen ese número, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pese a tener mucho menor volumen que el lado venoso, tiene presiones altas. Y aquí en este lado que tiene el 80, 70 y tanto % de sangre, tiene una presión muy baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí digamos que toda la vida tiene su razón, su explicación. Estos vasos son de resistencia y de capacitancia. ¿Qué significa? Que esos vasos venosos se dejan distender con facilidad. Ahora, volviendo nuevamente a biofísica, yo voy a estar de los 3 de clase, son las 4 o 5 leyes que
depende de la diferencia de presión, claro. Si yo tengo alta presión allá, el flujo va a venir en ese sentido. Si yo tengo allá 100 y acá 0, va a ser alto. Si allá tengo 100 y acá tengo 50, ya no va a ser alto porque la diferencia de presión de 100 es 50. Y si allá tengo 100 y acá tengo 100, el flujo va a ser neutro. Si aquí tengo 120 y allá 100, el flujo va a ser inverso. ¿De qué más depende el flujo? ¿Sí? De la resistencia. Entonces, ¿qué me está diciendo esa fórmula? El flujo por la ley de Ohm, ¿qué decía? La ley de Ohm, que se ve en electricidad, se aplicó también a fluidos, y después de lo hablamos a aplicar en fisiología. El flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Ahí hay una ley que se refiere a ese tema. El corazón dice, son dos bombas. Una bomba de propulsión, que es la que está impulsando la sangre hacia las arterias. Cantidad de sangre que es bombeada por el corazón hacia la aorta en cada minuto. Eso es el gasto cardíaco. Cuando estoy hablando de gasto cardíaco, ¿en qué situación está el corazón? Está en una situación de una bomba de propulsión porque está impulsando sangre. También actúa como una bomba de succión. ¿Cómo funciona sangre? Sí, porque si no, ¿cómo va a recibir sangre en el sentido derecho? Entonces, que la bomba de succión es un retorno venoso. ¿Qué cosa es el retorno venoso? Es la cantidad de sangre que fluye desde las venas hacia la aurícula derecha por cada minuto. Entonces, si preguntaría, si el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, el retorno venoso, ¿cuánto va a ser? Por cantidad. El volumen de eyección del ventrículo izquierdo será igual al volumen de eyección del ventrículo derecho. Tiene que ser igual. Ahora pasamos el gasto cardíaco. En reposo, ¿cuál es el gasto cardíaco de una persona de 70 kilos aproximadamente? Depende de eso. Dice, el reposo es 4 a 6 litros, promedio 5 litros por minuto. Y ahí está la replicación del 70 dividido, que es el volumen sistólico por una frecuencia 75. 5 a 6 litros en varones, 20% menos en mujeres. Ese gasto cardíaco, ¿cuándo se va a incrementar? Cuando mi actividad física se incrementa. Cuando estoy en una situación de ansiedad, cuando estoy haciendo actividad física, con el embarazo, aumenta el gasto cardíaco. ¿Y cuándo disminuye ese gasto cardíaco? En situaciones fisiológicas con la edad, en patologías, en las cardiopatías, en las arritmias cardíacas. Ahorita, el volumen sistólico, frecuencia cardíaca. Ahora, otro concepto que tengo que tener claro, dice el gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie corporal. Y esto no debe medirse, eso de kilos ya casi no funciona. Se usa, pero ¿quién tiene más exactitud la superficie corporal? Por tanto, ¿cuál sería no valor? El índice cardíaco. ¿Y qué cosa es el índice cardíaco? Para hallar el índice cardíaco, tengo que hallar mi superficie corporal. ¿Cuánto es mi superficie corporal? ¿Cuántos metros cuadrados de superficie corporal tengo? Entonces, el gasto cardíaco va a aumentar en proporción a la superficie corporal. Si estoy gordito, no tengo que tener más superficie corporal. Si no mido 1,70, mido 2 metros, tengo mayor superficie corporal, por lo tanto mi gasto cardíaco va a ser mayor y mi índice cardíaco también tiene que ser mayor. Entonces, ¿cómo voy a hallar el índice cardíaco? Hallando el gasto cardíaco, ¿sí? Por medio de superficie corporal. Ahora, metro cuadrado de superficie corporal, hay fórmulas, hay tablas en las cuales confronto mi talla y mi peso. Y ahí me sale mi superficie corporal. Matemáticamente también se puede hallar, pero hay tablas que dan hace curso de información, dicen, ejemplo, una persona que mide, que pesa 70 kilos, su superficie corporal es 1,70 m.
El gasto cardíaco dice se regula a lo largo de la vida, lo que no va a ser el mismo gasto cardíaco. ¿Quién tendrá mayor gasto cardíaco? ¿Un niño o un adulto? ¿Quién tendrá más gasto cardíaco? Un niño de 3-4 años que no puede. No puede ser así. Porque si sigo ese valor que yo no mando a todavía usted, usted debe tener en cuenta que otro error que partimos, nosotros pensamos que el niño es un adulto chico. El niño tiene la característica muy diferente de los adultos. El adulto es muy alto. Por lo tanto, tiene que tener una mayor gasto cardíaco. Y ahí lo vamos a ver en el número, ¿no es cierto? Dice, a lo largo de la vida, el gasto cardíaco va variando. Y es directamente proporcional a la actividad metabólica. ¿Quién tiene más metabolismo? ¿El niño? Ustedes, claramente que el niño. Pues necesita mayor cantidad de sangre que irriga su tejido. Un niño de 10 años de edad dice que tiene 4 litros por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cuánto era de una persona de edad mediana? De destrucción, ¿sí? El niño ya dirá, no, 4 litros. Una persona de más de 80 años, ¿cuánto ha bajado su índice cardíaco? ¿Sí? Entonces depende de tu metabolismo. Estamos hablando de condiciones de reposo, no de actividad física. Otro de los factores un factor que determina el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué cosa es? ¿Sí? Dice que el gasto cardíaco es función de la presión auricular. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué supone ustedes? ¿La mayor presión auricular habrá más gasto cardíaco o no? La mayor presión auricular habrá mayor gasto cardíaco. Aquí donde debemos estar normal, ¿sí? Aquí. Aquí se cubre directamente así, ¿sí? ¿No es cierto? Es lo normal. Pero ahí que me está diciendo, tú a medida que aumentes tu presión auricular, ¿qué pasa pues si aumenta mi presión auricular? ¿Qué me está diciendo? Que me estás generando un mejor llenado de ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo lo puedo hacer? Bueno, no es solamente lo que básicamente para que pueda tener que pase. Me imagino, tengo una presión auricular, porque él me está hablando de presión auricular, es diferente que pregunte. Es diferente que pregunte cómo. Si aumento la presión auricular, habrá un mejor retorno de la porque va a haber algo que me impide que regrese. Pero aquí me está relacionando, no me está relacionando el retorno del ojo con presión auricular, pero la presión auricular con gasto cardíaco. Como simplemente cambiar de posición y después se vuelve inversa. Ahí me dice, ¿sí? Empieza a razonar. La presión auricular, si aumenta la presión auricular, ¿qué va a hacer? Me va a favorecer un llenado del ventrículo. Y si hago un mejor llenado del ventrículo, ¿qué va a resultar? En un mayor volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, va a aumentar el gasto cardíaco, consecuentemente. Y aquí lo voy viendo, dice, ¿sabes qué? Tú vas subiendo la presión auricular, ¿sí? Fíjate, del ventrículo izquierdo y del derecho, ¿cómo empieza a subir? Luego se aplana y cuando esta presión de la aurícula va, aquí la curva ya la han parado ahí, si sigue subiendo va a empezar a caer. Va a empezar a caer. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? A mayor presión auricular, todo en la vida pues tiene límite, ¿no es cierto? Todo tiene nada es indefinido, nada es indefinido. Como decía cierta persona, no solamente la estupidez y el universo parece que son infinitos. Yo estoy ayudando a que el universo sea infinito. Pero la otra parte se parece que es infinita, no tiene límites. Entonces, vean, ¿sí? Esto tiene su final. ¿Sí? Cuando ya sube mucho, ya empieza a caer el gasto cardíaco. Y empieza a usted a insuficiencia cardíaca. Entonces aquí veo, ¿sí? Aumenta, sigue aumentando el gasto cardíaco en dicho por minuto.
por aquí, depende de lo que estoy recibiendo aquí. El corazón bombea toda la sangre que llega a la aurícula derecha por el llamado retorno venoso. El corazón es capaz automáticamente de bombear toda la sangre que le llega a través de la ley de Frank-Starr. Es un corazón normal. ¿Qué me está diciendo la ley de Frank-Starr? El ejercicio de ellos. ¿Qué decía? Que a mayor elongación de la fibra cardíaca, a mayor fuerza de contracción. Si aquí me está diciendo de qué? De que ha habido un mayor retorno venoso, ¿qué ha implicado eso? De que el ventrículo izquierdo se ha llenado mucho más. Y al llenarse mucho más, por la ley de Starr tiene una mayor fuerza de contracción y por lo tanto va a estar con una mayor cantidad de sangre. A mayor volumen ventricular, ¿qué voy a tener? Un mayor volumen sistólico. ¿Qué no se joda? Está con la próstata de jodas. Ahora tengo una fiesta de por medio 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué dice aquí? De desarme, a medida que voy llenando con más volumen el ventrículo, voy a tener un mayor volumen un mayor volumen sistólico. Bueno, entonces ese es por la ley de Starr. Toda la vida tiene su final y dice cómo empieza a estar el curso. Porque significa que ya se estiró demasiado, ya no hay cosas para atrás. Mayor distensión del corazón, bueno, aquí mayor distensión porque está llenando con mayor volumen. Se extiende más. ¿Qué va a originar? Una mayor fuerza de contracción. ¿Eso qué cosa es? Eso se denomina autorregulación intrínseca del corazón, o sea, él mismo regula su actividad. Dice, además de la distensión del corazón, estamos hablando de factores que controlan el gasto cardíaco. Ya hablamos de volumen, ya hablamos de presión auricular, ya hemos hablado de llenado ventricular, y ahora estoy hablando de el automatismo cardíaco. Entonces voy a hablar de la frecuencia cardíaca. Pues además de la distensión del corazón, el nodo sinusal tiene influencia sobre el automatismo cardíaco. Ahí en lo que insinuando voy a empezar a hablar de frecuencia cardíaca. A mayor distensión del corazón, ¿tú qué harías si tienes un mayor llenado, si se ha llenado más el corazón? Y para evitar que te siga llenando más, ¿qué cosa tienes que hacer? Tengo que empezar a descargar más rápido, ¿no? Pero como si tuviera 2 exámenes o 3 exámenes que se me vienen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar más. Tengo que estudiar más. Como tengo mi proceso de estudio. ¿Sí o no? Entonces, para evitar llenar y sobrepasar el límite, ¿qué tiene que recurrir? A un aumento de la frecuencia cardíaca. Estamos viendo varios factores intrínsecos que van a manejar el volumen sistólico. Dice, además, la distensión de la aurícula derecha desencadena el reflejo de Bain-Briggs. ¿Qué significa? La aurícula derecha hay presorreceptores que detectan que hay un mayor llenado de la aurícula. ¿Qué hace eso? A través de la aurícula que tiene, informa al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ese mayor retorno venoso, la aurícula derecha se extiende. Esa distensión activa los lejanos receptores, ellos informan al centro vasomotor y le dicen, sé que tengo mucho volumen, tengo mucha carga, por favor deshaceme de tanta carga que tengo, allá empieza a descargar con mayor frecuencia. Antes que llegues a este, ya descarga con este de abajo, porque no te vienes demasiado. Mecanismo aumentar la frecuencia cardíaca. Dice, el gasto cardíaco está regulado por el retorno venoso. Así aquí. Ahora, ¿quiénes son los principales controladores del retorno venoso? Estar viendo la microcirculación,
¿Qué es el retorno venoso? Es la suma de todos los flujos sanguíneos locales del conjunto de la circulación arterial. Eso es. Una palabra es el retorno venoso, esa sangre recolectada de toda la parte de la economía que están regresando acá a la misma derecha. El metabolismo tisular regula el flujo sanguíneo local, nada nuevo. Tenemos mayor actividad física, más metabolismo, más flujo sanguíneo, más gasto cardíaco, más índice cardíaco. En condiciones patológicas, dice, si llegara a la población más sangre de la que estés capaz de bombear, ¿qué va a ocasionar? Insuficiencia cardíaca. Entonces, el corazón es, los dijimos, controladores intrínsecos. Los factores del ejercicio será un factor intrínseco de la regulación del gasto cardíaco, no, porque es un factor externo que tiene influencia sobre él. Entonces, ¿de qué depende? Si lo vuelvo a decir como antes, costumbres estudiar sus resúmenes deben ser esquemas. Claro que tenga una memoria poderosa, un resumen, no todo complejo. Un analítico, porque luego ya grabamos. Entonces, el gasto cardíaco ahora empieza aquí a dar qué cosa a desmenuzar. ¿Qué es el volumen sistólico? Ya tenemos la definición. Ese volumen sistólico de qué depende de la precarga, ya tenemos la definición de precarga. De la poscarga también ya tenemos la definición de poscarga, si no lo vamos a reiterar nuevamente, y de la contractividad. Entonces, factores que determinan el volumen sistólico, cuánto recibo, ¿sí? Cuánto me deja dar y cuánto tengo capacidad de contraer. Y de la frecuencia cardíaca, ¿de qué depende? Depende del sistema nervioso autónomo y de otros factores. La precarga esa, ¿qué cosa una de las formas de definir precarga? Es el grado de tensión del músculo cuando empieza a contraerse. Otra manera de decir, la expresión de la presión telediastólica. ¿Y de qué depende? Del retorno venoso. No sé. Pregunta, ¿el retorno venoso determina la presión telediastólica? Escrito. La presión telediastólica esa depende del retorno venoso. Por lo tanto, si tengo un buen retorno venoso, tengo una buena presión telediastólica. Y si tengo una buena presión telediastólica, seguro que voy a tener un buen volumen sistólico. La poscarga, ¿qué cosa es? Una palabra, la resistencia que voy a tener como ventrículo para poder inyectar la sangre. Carga contra la cual el músculo tiene que ejercer contracción, ¿sí? Es la resistencia que se opone a la salida de la sangre. Es lo que pasa en un hipertenso, como que su gasto cardíaco disminuye. ¿Cuál será su poscarga? ¿Y su poscarga por qué? Porque tiene vasoconstricción a nivel de las arteriolas. ¿Qué me dicen? ¿Sí? El gasto cardíaco, ¿sí? Puedo manejarlo correctamente en los límites normales que manejo la presión, gasto cardíaco correcto para mi presión arterial está, la presión arterial media está entre 80 y 150, mi gasto cardíaco se mantiene en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando ya mi presión sube? Fíjense, empieza a disminuir mi gasto cardíaco. O sea, el hipertenso, no es bueno ser hipertenso, porque mi gasto cardíaco empieza a disminuir. Entonces, relación gasto cardíaco-presión arterial. El gasto cardíaco se mantiene constante en límites normales de presión arterial, esos son los límites normales. Ahí el corazón es capaz de autorregularse en esos límites. Cuando ya sobrepasa esos límites, la presión arterial empieza a caer como está colocando ahí en la flecha negra que sigue, y si sigue subiendo la presión arterial, pues si la presión arterial decrece bruscamente, otro sistema,
que dice. Gasto cardíaco límite. Presión de la aurícula derecha. Estoy haciendo la relación entre la presión de la aurícula derecha y el gasto cardíaco. Si mi presión de la aurícula derecha empieza a aumentar, ¿qué dijimos? Con la izquierda va a aumentar mi gasto cardíaco. Porque tengo un campo llenado de. El máximo gasto cardíaco soportado por un corazón normal es de 13 litros por minuto. El máximo gasto cardíaco de la actividad física soportado por un corazón normal es hasta de 13 litros por minuto. Entonces, 2.5 veces más que un corazón normal. Pero esto es diferente con una persona deportista de alto rendimiento. Entonces, es una fisiología diferente de ellos. Diferente no significa contrapuestos, tiene diferencias. Ahora, el gasto cardíaco en relación a su manejo con el sistema nervioso, a cargo del sistema nervioso autónomo. Y este tipo de que tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. En la clase anterior ya lo dijimos, ¿no? El parasimpático que inerva el derecho, inerva el nodo sinusal, y el izquierdo inerva músculo auricular y poco, ¿sí? El nodo auriculoventricular. No inerva nada más al ventricular, por lo tanto no está inmerso en la contractilidad del miocardio, de los ventrículos. A lo que el simpático, ¿sí? Inerva nodo sinusal, inerva aurículas, inerva nodo arriba, inerva masa ventricular, izquierda y derecha. Por tanto, ella sí tiene acción sobre las propiedades de contractilidad, frecuencia cardíaca, excitabilidad, contractilidad del corazón. Dice, la eficacia del bombeo cardíaco va a contra el bombeo simpático. La estimulación simpática, ¿qué hace? Si me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la contractilidad cardíaca, ¿qué se va a traducir? En un aumento del gasto cardíaco. La estimulación parasimpática, ¿qué hace? ¿Sí? Me disminuye la frecuencia cardíaca, me disminuye la capacidad contráctil de las aurículas y a nivel del nodo auriculoventricular me retrasa la velocidad de conducción, traducción, disminución del gasto cardíaco. El simpático, ¿qué hace? Aumenta la contractilidad, es un motor positivo, aumenta la frecuencia cardíaca, es un motor positivo. El parasimpático, ¿qué hace? Disminuye la contractilidad, disminuye la frecuencia cardíaca. Usted tiene una función inversa. Un simpático máximo puede elevar el gasto cardíaco de esa manera. Es normal. La estimulación parasimpática disminuye el gasto cardíaco. Ahora, vamos a hablar de la resistencia. Yo hablo del numerador, para hablar del denominador. El flujo depende de nada, es inversamente proporcional a las resistencias. ¿Dónde están las resistencias? Están principalmente en las arterias, porque son las que tienen abundante músculo y responden a la inervación simpática y parasimpática. Se gasto cardíaco en diferentes situaciones patológicas, como las enfermedades. Ahora, ya terminamos el corazón como una bomba que cruza sangre. Ahora vamos a hablar como una bomba de succión. Estamos hablando de otra parte del retorno venoso. El retorno venoso, ¿qué cosa? La cantidad que fluye desde todas las venas hacia la aurícula derecha en cada vena. ¿Y por qué fluye la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta las arteriales? Por diferencia de presión. La presión va cayendo. La presión va disminuyendo a lo largo del tubo dependiendo de la resistencia de cada grado. Si la diferencia de presión entre un extremo y otro es pequeña, es necesario que disminuya la resistencia para resolver el problema. Si la diferencia de presión entre un extremo y el otro es pequeña, es necesario que disminuya la resistencia. O sea,
tiene que aumentar el radio de los vasos. Tiene que ser vaso de dilatación para no tener resistencia. A mayor diámetro, menor resistencia. Y si hay menor resistencia, mayor flujo. Sistema de capacitancia. Presión media de llenado sistémico. Presión media de llenado circulatorio y efecto sobre el entorno venoso. O sea, presión, se está refiriendo a PLS, presión a la que todas las presiones circulatorias se igualarían si el flujo sanguíneo se sabe. Presión de equilibrio simple. Ello va a ocurrir cuando pasa un minuto en paro cardíaco. No hay flujo. Eso va a ocurrir un minuto después, el PLS va a ocurrir un minuto después del gasto cardíaco, o sea, no hay flujo sanguíneo, se ha paralizado. Al minuto de paro cardíaco se sucedió. A mayor volumen de sangre, mayor va a ser el PLS. Presión media de llenado sistémico. Factor relevante. Si tengo un buen retorno venoso, a ver, ¿cómo es? Si me pone un retorno venoso en mí, presión arterial media de llenado circulatorio va a mejorar. Si aumenta el volumen, que te va a aumentar casi linealmente. Esto se me interesa, ¿sí? Curva del retorno venoso. ¿Sí? Aquí, como compañero, no sé, me dijo que esto no me contesté, ¿sí? Ahora estoy hablando de presión de la aurícula en relación a quién. Cuando hablé de la presión de la aurícula, la mayor presión de la aurícula en relación al gasto cardíaco, ¿cómo es el gasto cardíaco? Y hablaba, ¿cierto? Pero ahora voy a hablar del aumento de la presión de la aurícula y el retorno venoso. Entonces, el retorno contrario. Si aumenta la presión de la aurícula, no va a haber, con la diferencia de presión, no va a haber un buen retorno. Dice, fíjate, normalmente la presión en la aurícula es negativa, en la aurícula derecha. Por lo tanto, tengo un buen retorno venoso. No estamos diciendo que el corazón, aquí lo estamos viendo el corazón como una bomba aspirante, y tengo presión negativa en la aurícula y el retorno, ¿qué cosa va a hacer? Va a aspirar la sangre que está viniendo por las venas. Pero fíjense, cuando voy aumentando la presión en la aurícula derecha, mi retorno venoso empieza a caer. Y cuando la presión en la aurícula derecha está en 8, ¿sí? Ya no hay nada. Porque como la sangre va a regresar de las venas hacia la aurícula derecha, si aquí la aurícula derecha tengo más presión. Ahí está la circulación venosa y el retorno venoso. Las presiones en las venas. ¿Qué pasaría si yo veo que aquí en los senos, los senos que están en el cráneo, ¿sí? La sangre reportada por los senos venosos, y se tiene una presión negativa? Y aquí tienen una presión positiva. ¿Qué pasaría si a este nivel el neurocirujano se equivoca y daña un seno sagital? ¿Qué pasa? Sangrará, ¿no? ¿Qué creen que va a suceder? Vamos a poner los casos. El neurocirujano está operando cabeza, aquí un cardiovascular está haciendo varices, aquí se daña un seno sagital y aquí se daña una vena. ¿Qué pasará con el sangrado? ¿Qué va a haber sangrado? Venoso. Ahí no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque tengo presión negativa. Va a actuar como una bomba que va a aspirar, va a ser una embolia gaseosa. Va a llegar el aire al ventrículo derecho. Y ese ventrículo derecho se va al ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a ser una embolia pulmonar.
Y aquí, ¿por qué será mayor presión y aquí será menos? ¿Cuál será la explicación que a medida que voy bajando la presión voy aumentando? ¿Qué? La sangre es la misma, que dependía de varios factores, uno de la viscosidad de la presa, de la gravedad y de la altura. Las venas, dice, que son un sistema de capacitación, tienen un mayor diámetro, lo que les permite ser un reservorio sanguíneo, más del 70% de sangre que se da. Es un sistema de baja resistencia. La presión venosa es más baja que la arterial. Y sigue dando explicaciones por qué el lado derecho es un sistema de capacitancia. Es decir, el sistema, para mí es un sistema de baja resistencia que está dando recién el inicio. El sistema venoso está más razones, porque está más ramificado, tiene más ramas. En las venas existen válvulas con sus bordes orientados hacia el corazón. Otro factor. El tono venoso, músculo liso y nervado por el sistema nervioso simpático por el centro vasoconstrictor. Es un factor que va a asegurar un buen retorno venoso. ¿Y por qué en las arterias no tengo válvulas? Porque no tengo problema de retorno. Y en las venas sí tengo que tener válvulas para evitar que la sangre retorne. Y se puede reforzar el retorno venoso. Mecanismo de ayuda que incrementa el pequeño gradiente de presión entre la periferia y la aurícula derecha para impulsar la sangre hasta su destino. Es decir, un mecanismo de ayuda que incrementa. O sea, al final de los capilares venosos tengo una presión de 16. ¿Será suficiente para que esa presión me permita llegar a la sangre a la aurícula derecha? No, no es suficiente. Piensa que la aurícula derecha tiene 0 y es negativa en inspiración. Entonces, ¿de qué se va a valer? De la bomba cardíaca. En su parte no de expulsión, sino de aspirar. De la bomba muscular. El hecho de caminar, pues comprimiendo constantemente mis venas, está permitiendo que la sangre vaya retornando hacia mi cavidad derecha. Otro factor. Y la otra, la bomba respiratoria. Vamos viendo cada una de ellas. Las venas ahí están. Esas venas están permitiendo que la sangre vaya en un solo sentido. Aquí tengo la sangre que está retornando. Ahí está la válvula venosa. Cuando descomprimo, la sangre debe salir aquí si hay insuficiencia valvular, pero o no, esta se cierra impidiendo que la sangre retorne. Porque la sangre tiene que ir dirigida hacia el corazón. Que dijimos, ¿no? Por el flujo sanguíneo es en una sola dirección, no puede haber retroceso. Ahí está la válvula cardíaca, ahí está la válvula cardíaca. No hay retroceso, no hay rendimiento. Mira cómo contraigo y mira cómo mejora el retorno. Bueno, yo no contraigo, mira, pero ¿qué quiere pasar? ¿Quiere regresar la sangre? No, cierra la válvula y abre la vena y la sangre va migrando de esa manera. Dice, el corazón contribuye al retorno venoso. El retorno venoso aumenta en todo momento del ciclo cardíaco. El retorno venoso aumenta en todo momento del ciclo cardíaco. Hay preguntaría interesante. Conteste si es verdadero o falso la siguiente afirmación. Y argumente su respuesta. El retorno venoso aumenta. El retorno venoso aumenta. ¿Cuándo? El retorno venoso
la ventricular. Ya tengo dos vacíos. Por lo tanto, el retorno venoso aumenta en dos situaciones. Cuando está en diástole ventricular, está recibiendo, y en sístole. Ubicamos la barra C. Como las barbas venosas se van abriendo y cerrando. La barra venosa es contracción del músculo esquelético, ¿qué va a hacer? El músculo esquelético contraído alrededor de una vena, si se contrae, la sangre por presión quiere regresar aquí, se cierra, pero la barba de arriba se abre y la sangre va pudiendo resistir. Cuando hay relajo, ¿qué pasa? Siempre la barba se cierra, por tanto no va a haber retorno venoso. ¿Qué pasa en las válvulas? Las válvulas lo mismo. Lo que debe haber hecho aquí no lo hace, no lo cierra, lo abre. Por tanto, lo que subió aquí volvió a crecer aquí. Y las venas empiezan a dilatarse. Entonces, contribución de la bomba muscular y causa hormonas. Igual y sí es lo mismo. Lo mismo hormonas. Esto sí es algo nuevo. Otro factor que favorece el retorno venoso. La inspiración. En la inspiración se facilita el retorno venoso. ¿Qué cosa es lo que sucede cuando inspiro? Tengo presión negativa en mi torácica, por eso les hay en mis pulmones. Y como la aurícula derecha está también en la caja torácica, su presión se vuelve negativa y por lo tanto va a haber una retorno venoso. Conclusión, en la inspiración hablamos de retorno venoso, sí. En la expiración, no, la expiración no tiene el retorno venoso. En la inspiración, el tórax se distiende y desciende el diafragma. La presión intratorácica disminuye haciéndose inferior a la atmosférica, lo que produce que las venas a nivel torácico se distiendan y haga un efecto de succión sobre la sangre. Por la misma razón que el aire empieza a entrar en los pulmones, la sangre empieza a regresar a la aurícula derecha. Al descender el diafragma, la presión abdominal aumenta, lo que facilita el flujo venoso retorno a ese tórax. El diafragma empieza a descender. En la expiración dice, ocurre todo lo contrario, se dificulta el retorno venoso. ¿Por qué? Porque el diafragma se eleva, la presión intratorácica. En la tos habrá un mayor o menor retorno venoso. En la tos habrá un mayor o un menor retorno venoso.
qué se explica eso? Porque estamos que ahí pues, por eso en otros países que dijeron, ¿sabe qué? Computadoras, tablets a los estudiantes, en Suecia todo el mundo tiene computadoras, tablets, todo, cada carpeta con su aparato, cada carpeta con su aparato, tenían dinero de ese grupo. A la vuelta de 15, 20 años se han sacado toda la computadora, toda la tablet, un lápiz y un papel y un libro para los muchachos. Pues se ha dado cuenta que también bien justamente ahí. Ese para que usted se mucho. Trata de no está dejando sin proteger las comunidades. Y no es un estudio de aquí, por allá, por ahí, es a nivel mundial de las generaciones de 2005 para adelante, hasta 2005 el coche intelectual de ser muy en aumento. De 2005 para adelante, que ya tenemos conocimiento de eso, se tiene que ver con la música. Y sabemos cuál es la causa de los celulares, las tablets, al mínimo. Ahora, no significa que ese equipo sea un enemigo a nosotros, sino que no le estamos dando mucho. Si le diéramos un mundo racional, sería muy hermoso. Porque algo de informar que tenía que ir a la biblioteca a comprar por el 5 o 6 horas para conseguir. Ahora no lo utilizamos más. Regresamos. Entonces, en la tos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me dijo? Cuando tú inspiras, tienes presión negativa en tu cavidad torácica, ¿qué presión negativa en la orina? El mayor de todos de nosotros, simplemente va, pero cuando tienes una presión positiva en el tórax, en la tos, si yo me empiezo a empujar esa pared, ¿qué va a pasar? Estamos todos en presión en toda esa pared. Para evitar todo empujar, me pongo cenótico, las venas se me ingurgiten, ¿qué está pasando? Estoy aumentando mi presión intratorácica. Mi retorno venoso empieza a disminuir. Ahora, medición del gasto cardíaco. Vamos a pasar por lo que más interesa. ¿Puedo medir el gasto cardíaco? Sí, lo puedo medir. Ahora lo puedo medir con la tecnología que hay ahora, pero lo puedo medir con el corazón. Antes de la ecografía, que tenía que ser muy ingeniosa para medir. Aquí vamos a ver. ¿Por qué hablo de la formación de la segunda y tercera clase con los segundos? Porque normalmente al haber un fallo de retorno venoso, la sangre se empieza a acumular en las piernas y las venas de las piernas. Entonces aumenta la presión hidrostática y eso hace que el agua pase en el intersticio. Esa es una razón. La presión hidrostática se está ganando a los ojos. ¿Por qué pasaba en la parte arterial? La presión hidrostática ganaba no por realizados normales y solo. Pero el lado del capilar venoso, ¿qué tiene que ver? La presión hidrostática es definida. La oncótica se mantenía igual, o elevaba un poco. Por lo tanto, el lado venoso, ¿qué tiene que ver? Mayor presión oncótica, menos hidrostática, tiene que ver un regreso, ¿no es cierto? Esto es de aquí. Fíjense, si ahora se puede medir el gasto cardíaco con la ecografía menos en breve minutos. O sea, estoy claro que también quedas con la ecografía, pero muy ingeniosa. Quiero medir el gasto cardíaco. Entonces, mídeme el oxígeno absorbido por los pulmones. Mídeme la presión de oxígeno en la sangre arterial. Mídeme la presión de oxígeno en la sangre venosa. Y a través de esos cálculos llegaban y ya dijeron son 5.000 por minuto. Otro método por difusión, ya sea de temperatura o de sustancias coloridas.
¿de dónde saca su energía? De metabolizar ácido graso, metabolizar ácido láctico y metabolizar glucosa. Digo, esas son sus fuentes energéticas. ¿Cuánto de sangre va al corazón en un minuto? 225 mililitros. Es decir, está viajando el 5% del gasto cardíaco que está llegando al corazón. Siendo una estructura tan pequeña, recibe 5% del gasto cardíaco. Y vegana me parece que son los riñones y el cerebro me parece que son los riñones. Porque es alto para lo que pesa. En el ejercicio intenso, eso puede aumentar a 3 o 4 veces. Y dicen que es insuficiente aún para el trabajo que hace. Entonces, por el trabajo que hace debería requerir mucho más. Entonces, hablando de que las arterias coronarias, si nos someten a un trabajo muy intenso, no le van a suplir esa en la cantidad adecuada. Es diferente que una persona porque está en deporte. Y el deportista, el doctor, tiene otro tipo de fisiología. Tiene otro tipo de colateral, su corazón es más inteligente que el nuestro. A una persona por más sana que nunca se necesariamente va a hacer un deporte intenso, se cansa o feliz. Porque un deportista de alto rendimiento, lo que pasa es que tiene uno. ¿Por qué? Porque ese corazón no está entrenado. O sea, su glóbulo es diferente, su cérebro es diferente, su movimiento es diferente, su cardiovascular es diferente. Entonces hay un capítulo de fisiología del deporte. Y hasta el médico deportólogo, ¿no? Que se encarga de la fisiología del deportista. En nosotros, en los ejercicios, pues hasta 4 veces. El consumo de oxígeno al corazón, ¿de qué depende? Depende de la cantidad y del tipo de actividad que estás haciendo. El consumo basal, en condiciones de reposo, dice que estás consumiendo 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de corazón. En condiciones normales, 8 a 10 mililitros de oxígeno por minuto por cada 100 gramos de corazón. Eso es lo que en condiciones basales. Aumenta con el ejercicio, los requerimientos, disminuye la hipotensión, menos requerimientos, disminuye la hipotencia. Dice, la despolarización no contráctil, la despolarización no contráctil, se me está hablando de qué cosa, del sistema de conducción del corazón que no contrae. ¿Cuánto consume de oxígeno? Esa pequeña cantidad, 0.5. Pues la despolarización no contraste, porque vimos que en el corazón había tejido contraste y no contraste, ¿no es cierto? El no contraste está dado por las fibras de conducción, de creación de eléctrica. Y la parte contraste, ¿por qué está por los miocitos? La parte mecánica. Dice la despolarización no contraste y ocasiona consumo de oxígeno de 0.5 con respecto al corazón funcional. Esto me está diciendo más del 99% está encargado de dar oxígeno al músculo. Y la expresión coronaria es así. Vivo en paz, ¿por qué? Porque tengo una balanza. Buen aporte de oxígeno, mi consumo de oxígeno normal. Así que no está la mitad con usted. Buen aporte de oxígeno y mi corazón está en paz, consume normalmente, aporto, consumo normal. La balanza está en equilibrio. ¿De qué depende el aporte? ¿Cuánto de oxígeno estás dando? Depende, dice, capacidad de transporte de oxígeno. ¿De qué dependerá la capacidad de transporte de oxígeno? ¿Quién transporta el oxígeno? Lógico. Si ellos me dicen, pues joven, no hay que estudiar muchachos, hay que saber lo que saben. Háganlo caminar. Háganlo caminar, jóvenes. No están aprendiendo para no hacerlo caminar, no tendría sentido. Lo poquito que sé, también lo puedo presentar. Por eso un niño cuando aprende a escribir, las vocales después está porque ya está usando, porque las vocales ya aprendió, entonces ya las está utilizando. Ya habla sílabos, después ya habla palabras, después de oraciones.
gustando lo que está aprendiendo. O cuando estoy aprendiendo a la aritmética, cuando paso a aprender a dividir, me he olvidado de sumar y restar, ¿no? Estudios primero a sumar, después a restar, multiplicar y dividir, porque son pasos. Yo no podría multiplicar si no olvidar los demás. Por tanto, no podría en fisiología seguir avanzando si no olvidar los demás. Entonces, ¿de qué depende el aporte de oxígeno? Esto es una balanza, ¿sí? ¿De qué depende que el corazón esté funcionando correctamente? ¿Cuánto consumes y cuánto te voy a dar? Entonces, ¿de qué el aporte? Depende de la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, me está hablando ya de la hemoglobina. Entonces, si es un paciente anémico, ¿qué me está diciendo? Tiene su mal aporte de oxígeno. Pues el anémico, ¿qué tiene que recurrir? Aumentar su frecuencia cardíaca. Para que ese glóbulo rojo que la señorita daba una vuelta, si está anémica de despertarse, tiene menos hemoglobina, ese glóbulo rojo tiene que dar una vuelta. Y para que tenga una fuerza que tiene que hacer, aumentar su frecuencia cardíaca. Así que empieza a recurrir a mecanismos compensadores. La regulación intrínseca, ¿sí? O sea, el mismo, ¿qué hace? ¿Sí? Metabolitos locales. ¿Qué está diciendo? El corazón cuando empieza a trabajar, empieza a producir sustancias. Por ejemplo, la adenosina. ¿Sí? Después dice factores endoteliales, que el endotelio también está liberando sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras y control neuronal. Del consumo de oxígeno, ¿de quién depende? La tensión de la pared, o cuánto de presión te está llenando. ¿Sí? Depende de tu frecuencia cardíaca. No es igual gastar, no gastas la misma cantidad de oxígeno cuando tu frecuencia es 70 cuando se eleva a 150. Y la contractibilidad, si te contraes con mayor vigor, necesitas más oxígeno, necesitas más sustancias nutritivas. Entonces, si habría un efecto de estenosis coronaria, ¿dónde me va a afectar? Allá en la capacidad de aporte de oxígeno, está llegando menos cantidad de sangre. Dice consumo de oxígeno de miocardio, ¿sí? Corazón que está en paro, ¿sí? Gasta 2 mililitros de oxígeno por minuto por cada segundo. En reposo, 8, cuando hacen diástole. Y en ejercicio puede gastar hasta 70. ¿Verdad? Determinar el consumo de oxígeno, otra vez tenemos que regresar a la electricidad. Determinar el consumo de oxígeno miocardio, tensión de la pared ventricular. Ley de Laplace, ahí está la fórmula. Vamos a tratar de escribirlo ligeramente. Otro determinante. Aquí queda 1. Determinante el consumo de oxígeno, tensión de la pared ventricular. A mayor tensión, mayor consumo de oxígeno por la profundidad. Otro factor, la frecuencia cardíaca. Y otro factor, la contractibilidad. Factores que intervienen en el consumo de oxígeno, la precarga. Entonces, esa ley de Laplace, ¿dónde está? En la precarga. La tensión. ¿Y de qué factores tienen que ver en esa ley? La presión intraventricular, el radio del ventrículo y la altura o grosor. Frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la poscarga. ¿Qué significa la poscarga? Si yo tengo una mayor resistencia a que la sangre salga del ventrículo, es lo que tengo que gastar más oxígeno, ¿no es cierto? Porque estoy luchando contra algo que no me deja salir correctamente. Entonces, factores que intervienen en el consumo de oxígeno, la precarga, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la poscarga. Yo iba describiendo la ley de Laplace. Aporte de oxígeno al miocardio. ¿De qué depende? La capacidad, dice, capacidad de transporte de oxígeno por la sangre. ¿Cuánto de hemoglobina tienes? Puedo tener hemoglobina en de 15. Pero ¿qué pasa si estoy en un ambiente, ¿cuánto de dosis de oxígeno tenemos? A lo largo del mismo, ¿puede haber una mujer?
ser saturación de la hemoglobina. ¿Por qué iba eso del oxígeno? Luego, si tengo menor presión parcial de oxígeno en la atmósfera, voy a saturar menos mi hemoglobina. Si me voy de aquí, me voy a hacer el paso, mi saturación va a bajar. Entonces tengo el viene gracioso. ¿Cuánto está saturado? 92% aquí en el código. ¿Cuánto tiene el código? Eso el paso. ¿Qué quiere decir? Que la menor saturación del sistema a nivel elevado, que se tiene que saturar 100%. La capacidad de transporte de oxígeno por la sangre depende de la concentración de hemoglobina. ¿Sí? Entonces dijimos, 100 gramos de hemoglobina, ¿cuánto de oxígeno transportamos? ¿Sí? Cada gramo de hemoglobina que puede transportar 1.34 volúmenes de oxígeno. Multiplicado por 15 son 20 volúmenes de oxígeno. Pero si tengo menor cantidad de hemoglobina, ya no voy a transportar esa misma cantidad, voy a transportar menos. ¿Sí? Otro factor es saturación de la hemoglobina. O sea, tú como hemoglobina, tienes que la capacidad de hemoglobina capta tu oxígeno al 100%, porque le estoy ofertando oxígeno. Pero ¿qué pasa si ella no satura al 100%, satura el 80%? Diciendo que tiene hemoglobina que no capta oxígeno. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que estoy viendo, ¿de dónde más ya va a captar oxígeno si no en el medio ambiente? Después, el otro depende, uno, entonces del transporte, tu sangre, ¿sí? Y del medio ambiente, cuánto de CO2 tienes, ¿sí? El otro factor que depende del flujo coronario. Entonces aquí está, oye, tus arterias están permeables, sí, no tienes menos, el flujo coronario, sí, de presión diastólica en la aorta menos presión diastólica del ventrículo izquierdo. Ahí queda lo que dice, ¿cómo tú vas a perfundir tu ventrículo? De la diferencia de presión que hay en la aorta y tu presión diastólica. De eso depende tu perfusión coronaria. El flujo coronario dice, depende de la presión de perfusión y de la resistencia coronaria. De eso depende. Pero, entonces, pregunto, ¿el ventrículo cuándo va a recibir más sangre? ¿Cuando te asisto o cuando te asisto? ¿Cuándo recibirá mejor indicación al miocardio? ¿Te asisto o te asisto? ¿Qué importa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me dice esa pregunta? Aquí es lo que dice la respuesta. Si tengo una alta presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué significa? Que voy a tener más presión. ¿Por qué? Porque ese músculo está tan tenso que me está cerrando las arterias que tengo en el corazón. Y mi presión que hay en la aorta no es capaz de perfundir eso. Por tanto, mi conclusión es que cuando el corazón recibe la mejor indicación es en la derecha, porque está relajada, la presión de la calidad cardíaca se ha caído, constantemente la presión en sus paredes es menor, y es cuando la pobreza para recibir fluidos sanguíneos. El asístole recibe, lo recibe en poca cantidad. Entonces depende de la compresión extrínseca de los vasos sanguíneos, porque estos son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Cuando esto se comprime, ¿qué pasa? Se comprime, me colapsan los vasos. Pero cuando esté esto, ¿qué pasa? Consecuentemente la producción está mejor. Dice, tiene la pared dividida en 4 regiones: subendocardio, miocardio, subendocardio y endocardio. Dice, el subepicardio compuesto por la superficie de los vasos epicárdicos
nervios, tejido conectivo y tejido adiposo. El miocardio en sí es la masa muscular, es un endocardio que tiene, como el tejido conectivo, venas de tenesio, canales del que conectan al retículo y vienen a transportar por la sangre oxigenada, la parte interna de las paredes y la arteria continua. El endocardio es compuesto por una sola capa de células endoteliales. Ahí está. ¿Sí? El miocardio es una pared articular. La vena de tenesio que permiten esta calidad reticular, permiten que al contraerse la sangre perfunda también por este lado. Entonces el corazón está teniendo una irrigación adicional, la que está llegando por aquí, por las coronarias, y la que está llegando a través de la vena de tenesio, que van a irrigar básicamente su endocardio. Efecto de la presión intermiocárdica por los coronarios, arterias coronarias epicárdicas. Como queda tiempo, jóvenes, no tengo alguna información, esto va a ser el miércoles que viene. No hay mucha información de repente. Eso está se la hemos quedado en la parte de entonces la siguiente mañana voy a hacer esto. Voy a hacer circulaciones especiales, circulación coronaria, circulación cerebral, músculo, pie y